Buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer podcast fuera del ambiente de la música. Tenemos una invitada súper especial, la prima Noelia Cortés, escritora, poeta, activista y muchas cosas más que en un ratito descubriremos. Prima, mil gracias por estar aquí con nosotros, literalmente en la casa. Muchas gracias a ti por haberme traído a este sitio tan bonito. Qué guay, me encanta, es un placer grande. A ver, la prima sabe de muchísimas cosas, creo que hay un conocimiento ahí que es muy interesante compartir. Ya sabéis que el objetivo del OPRE es construir memoria y conocimiento propio. Y me gustaría entrar en un tema candente e interesante que es la apropiación cultural. Mucha gente, la que nos esté viendo, no lo sabrá o tendrá muchas dudas sobre esto. Y bueno, como tienes un conocimiento muy amplio, pues ya te dejo que lo plantees como quieras. Pues mira, el primo Rafael Buiga, para quien no lo conozca, es un historiador gitano que además como historiador es experto en estudios gitanos. Él decidió como desde su teoría que era mucho más propio decir expropiación cultural que apropiación, porque apropiación es yo cojo lo tuyo y lo hago mío también, pero expropiación es cojo lo de los gitanos, pero sin los gitanos, voy a decir que lo hago yo y es mío, ¿no? Entonces como que te arrancan al sujeto gitano del centro del cante gitano. Por supuesto la prensa musical, me refiero, los medios que lo narran, muchos de los artistas payos que se meten al mundo del cante gitano, que aunque ahora se llame flamenco, ha sido siempre cante gitano, tienen un discurso que expropia al gitano del centro de la creación. Entonces consiste en eso. Vale, y podemos poner un ejemplo concreto para que lo entienda nuestra gente, no sé, con cualquiera de los que hay, de tantos que hay. Ay, ya voy a guardar y aumentamos. Un ejemplo concreto, pues recientemente el Niño de Elche ha cogido y ha sacado un disco que se llama Cante a los Gitanos, que además lo firma Pedro G. Romero, que es un payo que no quiere ni cruzártelo, mientras al mismo tiempo critica a los gitanos, hace comentarios profundamente antigitanos y niega que el flamenco tenga nada que ver con el pueblo gitano. Y versionó el Yelén Yelén diciendo que es que los gitanos no sabemos y le quitamos lo sagrado, ¿no? Que ya venía a hacerlo él. Entonces para mí eso es expropiación. Sí, es violencia directamente contra la comunidad. Está utilizando todo lo que rodea el testimonio del pueblo gitano a través del cante a lo largo de los siglos y está diciendo que no tiene nada que ver con nosotros, al mismo tiempo que nos provoca para que le respondamos y se alimente de esa fama también. Que la propia evolución del cante tiene que ver con el sufrimiento y la violencia sufrida, ¿no? Claro, o sea, claro. Hay palos como las galeras según las mineras que tienen que ver cuando se obligaban a los gitanos a trabajar para a ser siervos, ¿no? A ser esclavos. Sí, bueno, hay un estudio de Ricardo Pachón sobre esto, que además dice que a un antepasado de Camarón está demostrado que lo condenaron a galera precisamente, ¿no? Y que, sí, te lo pasaré. Qué guay. Y que de ese torbellino de gente que en esa parte de Andalucía o escapaba o era condenada a galera, esa mezcla, salió muchísimo de lo que conocemos hoy en día como flamenco, que en verdad es cante gitano. Muchas de las letras hablaban expresamente de estas condenas. Hay documentos como el cartel este que pone aviso, bailes de gitanos. Las gitanas cuando bailan se les mete el demonio en el cuerpo, ¿no? Y están los carteles puestos por Triana en aquellos años. Hay como muchos documentos que ¿De qué época se habla eso? Eso fue justo antes de la Gran Redada. Hay un libro que se llama Libro de la Gitanería de Triana, que escribió el bachiller revoltoso para que no se imprimiera. Y es un libro que escribió un señor que estaba allí viendo lo que hacían con los gitanicos justo antes de la Gran Redada y lo documentó todo en Triana. Y una de las cosas que documentaba pues era esa, ¿no? Que las gitanas eran las que bailaban, las que lo hacían todo, y que al mismo tiempo cuando empezó todo esto tuvieron que huir, lo tuvieron que dejar todo atrás, no podían hablar su lengua, no podían ni refugiarse en un lugar sagrado porque se lo prohibieron expresamente para poder cazarlo. Culpaban a un gitano de un crimen en el que ni siquiera había estado presente, ¿no? Y todo esto está envuelto en el cante y el baile, que también condenaban. Si hablaban gitano les cortaban la lengua. Mira, primo, fui al Parlamento Europeo con una prima de Sevilla y todos los gitanos de todos los países de Europa hablaban romaní menos nosotros. Y cuando le decíamos que somos de España, hacían este gesto a que cortaban la lengua. Yo recuerdo estando en Hungría, vimos a dos calis pasar, porque íbamos con otros dos calos, y fuimos a hablarlas, ¿no? Y fuimos a hablarlas y le decíamos, yo que era más ilustración desde el grupo, romaní, caló español, no sé qué, y nos hablaron en romanés y le hacía yo, no la queramos, nosotros no la queramos. Y se rieron y se fueron, ¿no? Como llamando unos palos, porque para ellos al final lo que te gitaniza es la lengua, ¿no? Esto creo que es algo interesante, porque
así por jugar, ¿qué nos gitaniza, o tú crees que nos gitaniza o que nos hace calor aquí en España? Pues creo que precisamente habría que volver a las leyes y pragmáticas concretas que había contra el pueblo gitano, que prohibían que los gitanos españoles vistieran ropa romaní, que hablaran la lengua, que cantaran, que bailaran, ¿no? Como todo lo que te definiese a ti como orgullosamente gitano, lo prohibieron, y si no te desterraban, te daban paliza, a las mujeres las esterilizaban, las mataban, les cortaban la lengua, bueno, barbaridades. Entonces yo creo que por ahí es cuando tuvimos que buscar una manera nueva de ser gitanos que seguramente fuese mantener todo este testimonio vivo, de viva voz, para que no se pierda por el camino, ¿no? Entonces yo creo que lo que más gitano le hace a alguien es tener memoria. Bueno, por supuesto ser gitano, porque toda esta gente que dice que ser gitano es una clase social, son barbaridades. Pero yo creo que lo que más gitano te hace, aparte de ser gitano, es tener memoria de qué significa ser gitano y acordarte. Total, mi padre una vez lo habló, ¿no? Porque yo puse un post, un 8 de abril, creo que fue, recordando de dónde venimos, ¿no? Y recordando bueno, lo primero que ponía es que no hay nada que celebrar. El 8 de abril, el 8 de abril es una fecha para seguir luchando. Y para repensar, ¿no? Claro. Claro, y para luchar mucho, no para repensar mientras lucha, porque al final nuestra gente sigue ocupando las cárceles, nuestra gente sigue viviendo en guetos, sigue habiendo escuelas segregadas, entonces tú no puedes celebrar una falsa integración. Además, lo que hay es un sistema de dominación antigitano obvio a través de diferentes sistemas de dominación, pero que se nos cargan. Y bueno, lo que también habla en concreto es que nosotros venimos del barro, o sea, nosotros venimos de hace 100 años, la mayoría de nuestra gente, bueno, la mía estaba en cuevas, otros todavía estaban, no sé si en carros literalmente, pero sí iban con, ¿no? Con la recogida de las vides y de las cosas de la agricultura. Y ya ha habido como un paso, ¿no? Ha habido como un progresamiento, que es algo muy bueno en un sentido porque estamos mejor, se vive mejor. Hay una entrevista de Pablo Iglesias a que es merchero, al Lute, ¿no? Pero que dice que la vida nómada, le pregunta por la vida nómada, dice que es más difícil que la vida chabolista, ¿no? La vida nómada. Entonces, está guay, pero muchas veces como que ya hemos pasado, además ciertos sectores de la comunidad han evolucionado y ya como que les da lache, ¿no? O que les da... Incluso se puede ver hasta ciertas conductas, ¿no? Yo, por ejemplo, donde yo más he estado, que es lo de Madrid, o los artistas, siempre hay algo muy con el asco, ¿no? Te da asco la Jallipen de este, te da asco la no sé qué, te da asco no sé cuánto, y da la sensación de que es un poco la herencia de la necesidad de legitimarse por de dónde vengo, ¿no? Que me da asco todo porque ya no es eso, ¿no? Ya no es como Interesante. ¿Qué más podemos hablar de la protección cultural para ir más concretos? O sea, otra cosa, ¿qué nos puedes contar más? Sencillico, o sea, Rosalía, por ejemplo, ¿no? Rosalía lo que hace, cuéntanos cosas sobre Rosalía. Tiene mucho que contar, ¿no? Sí, o sea, es que con ella no habría ni por dónde meterle mano al tema porque es eterno. Entre otras cosas, ella dice que lo tiene muy difícil en el flamenco si eres catalana y paya, que es que no hay por dónde enganchar esa cosa que está diciendo. Ella viene de una escuela súper elitista estudiando, donde no hubieran aceptado en la vida a una persona como tú o como yo, o como en su día las agujetas, ¿no? Tienen unos criterios, aparte del dineral que hay que pagar si no te dan beca. Y luego también en esa escuela estudió, por ejemplo, mi amiga María José Hierro con su beca, ¿no? Ella salió con un discurso completamente diferente, pero es el sistema que la mantiene y cómo ella constantemente coge creaciones gitanas, las vacía de significado, ¿no? Las plastifica, las convierte en una carcasa sin nada dentro, está hueco, y lo plantea al mundo como que lo ha creado ella, se acredita ella misma, acredita a Zetangana, acredita a este tipo de gente. Y luego lo que pasa es que la prensa lo acepta y dice, esto lo ha creado ella, es una revolucionaria, por primera vez la gente de otros países se interesa por el flamenco gracias a ella, y tú dices, pero bueno, y que están siendo teloneros de Prince, ¿no? Y todo este tipo de... o Raimundo con B.B. King, toda esta cosa, y eso dónde queda, o la Ava Gardner viniendo al Sacromonte a ver a los gitanos bailar. No tiene ningún sentido, pero lo narran como que gracias a ella ha sido la primera, esto los gitanos no, por eso ese flamenco, gracias a ella la gente mira a los gitanos y lo que hacen, es muy paternalista todo. Y al final hay toda una estructura que sostiene esto, claro, y que alimenta esto. Bueno, la industria musical mismamente. La industria musical, y bueno, claro, y todo lo que conlleva, que es la prensa también especializada en cuestiones musicales, ¿no? Que será la que dé el altavoz. Sí, esta pregunta es un poco obvia, pero quiero hacértela. ¿Y qué le importa a un gitano eso? Lo que hablábamos de la memoria, ¿no? De la identidad y la memoria. O sea, tu vida no va a ser más difícil porque esta mujer roba un cante gitano, tu vida va a ser más difícil porque vives en las 3000 con las condiciones que vives, o porque vas a pedir trabajo y ven tu apellido o tu rango y ya no. O te echan porque descubren que lo eres, porque no encajabas con lo que ellos pensaban que era un gitano, pero al ver que sí, pues vete, ¿no? Te va a afectar mucho más el antigitanismo
diario que el hecho de que una millonaria robe una creación de tu pueblo, pero a través de ejemplos culturales, por mi trayectoria, he visto que la gente ajena a nuestro pueblo, quiero decir, empatiza muchísimo más con lo que nos pasa a través de eso, porque ahí está la memoria, está lo que sostiene todo, y lo entienden mucho más fácil, y ahí empiezan a abrir los ojos, ¿no? De, joder, este cante me está poniendo aquí la Noelia, que en verdad lo sacó Estrella Morente acreditando a la Repompa, Tía Concha Bichuela y esta gente, y entonces ¿por qué lo saca Rosalía y se acredita ella como autora, ¿no? Entonces, claro, causa mucho impacto porque la cultura es la forma más cercana al corazón de llegar a realidades que no entendemos. Y casi que nosotros lo único que tenemos es la cultura, ¿no? O sea, después de tantos siglos de persecución y violencia, lo único que nos queda es esa cultura, es esa herencia que en concreto, que a mí me parece fundamental desarrollar más. O sea, lo que tú haces siendo escritora, Cali, me parece fundamental, tener actores, tener, bueno, los pintores que una pila también de monstruos, pero que mucho, o sea, durante casi siempre ha sido la música. Claro, y aparte que la música del pueblo gitano, en concreto aquí en España, es un testimonio de persecución. Si solamente el sonido que te sale cuando te lamentas se llama quejío o lamento, ya te está diciendo que hay algo que te duele, ¿no? Yo escuchaba decir a los fijos que no se cantaba como antes porque no hay las mismas fatigas. Sí, y bueno, y en la agujeta diciendo que la boca tiene que saberte a sangre, ¿no? Sí. También lo decía Tianica, claro, es que siempre ha estado ahí. Y hay algo ahí, que no sé si me tengo en camisa 11 varas, pero bueno, le damos ahí. El flamenco en Jerez, hay algo muy concreto, ¿no? Que yo es que no tengo tanto conocimiento, sé que antiguamente se llamaba cante gitano, baile gitano también. No sé si en la propia construcción del flamenco se construye también porque hay otros cantes que no son el cante gitano que también se suma y por eso se compone así. Te pregunto. El tío Manuel Molina, en una entrevista que le hizo mi Antonio Ortega Rubio, un periodista fascinante para hablar de flamenco, el primo nuestro, te encantaría. En la entrevista que le hizo al tío Manuel Molina, lo que decía Manuel era que como canta un payo por malagueña no canta nadie, pero que para cantar culería que se gitano. Claro. Pues yo creo que por ahí va. Sí, todo. Sí, 100%. Yo es que además me hice Piripi, guitarrista de 70 años de Triana toda la vida, antes de que los echaran, porque los echaron, o sea, ese gitano nació en una fábrica abandonada, había un rollo, ¿no? Pero, yo siempre me hablaba de cómo había cada palo, que yo no me acuerdo, pero te explicaba en Sevilla el palo que había de los gitanos y el palo de los payos. En Málaga, el palo de los gitanos y el palo de los payos. En Granada, en no sé qué, el palo de los payos, ¿no? Y es fascinante. Interesante, claro, y ver cómo, claro, al final de alguna manera se deshace lo nuestro, lo suyo, ¿no? Porque sí hay una estructura que lo beneficia. Vale, entonces la apropiación cultural es mala, para que lo sepa el pueblo. Al final desdibuja nuestra memoria histórica, todo lo que hay dentro, el trabajo y el legado familiar de muchísima gente. O sea, sabemos cómo es el cante para nosotros, las historias que hay dentro, cómo llega tu primo que lleva 2 semanas sin verte y lo primero que hace es cantarte algo, cómo nace un bebé y lo primero, es una cosa como muy, es un lenguaje. 100%, o sea, yo hay algo que yo siempre decía cuando se hablaba del flamenco, que yo decía, a ver, yo no tengo conocimiento suficiente para asegurar que el flamenco sea 100% gitano, obviamente hay una parte fundamental y si no gitano no existiría, eso es una realidad. Y me atrevería a decir que a lo mejor si el patio sí existiría. Pero bueno, pero lo que yo sí sé es que se iba la luz en mi casa y se tocaban las palmas. Y a mi hermana Juana con 2 años se la sube a una mesa y se la canta y se le baila. ¿Que los payos también lo harán? Sí, pero si te fijas, desde Galicia hasta Huelva y hasta Almería, los gitanos de todas partes hay un bautizo y que hacen, nos cantamos y bailamos. Hay una comunión y ¿qué se hace? Se canta y se baila. Hay una Navidad y se canta y se baila. Hay un pedido y se canta y se baila. Hay un cumpleaños y se canta y se baila. Hay cualquier cosa, porque hay mucho que celebrar, pero como hemos estado siempre pendientes de dejar de existir, hay que celebrar la propia existencia. Exacto. Y dejar constancia, porque por ejemplo en los archivos nunca hemos podido dejar nosotros mismos nuestra propia historia, ¿no? Lo poco que se haya puesto sobre nosotros lo han puesto payos, la mayoría racistas, y han contado la persecución como han querido, incluso como que no la merecíamos. Entonces cuando por ejemplo el Lebrijano saca aquel álbum de persecución, hay gente que descubre por primera vez ni siquiera que la Gran Redada haya existido. Hace poco conocí a un profe de historia, a Raúl Quinto, en Almería, que me trajo su libro y me dijo, he escrito un libro sobre la Gran Redada, y te lo regalo porque yo como profesor de historia no había escuchado en la vida que había ocurrido, me impactó tanto que dije, quiero colaborar desde el espacio que ocupo a que la gente lo sepa. Y es profesor de historia en Andalucía, y no tenía ni idea. Entonces el flamenco también forma parte de, si no nos dejan echar raíces en ningún lado ya lo contaremos y que lleguen. Total. Y luego sí, o sea, hay una realidad que es que el pueblo gitano
construimos, o sea, somos una entidad nacional dentro del Estado español, ¿no? Seguramente más fuerte que muchas entidades territoriales que hay, que están más construidas por la transición y por cuestiones políticas que por una cuestión cultural real. Pero nosotros entramos, es que lo del profesor de historia me ha olvidado cuando hablé en Linares en una charla, esa anécdota que te conté ayer del Pallés y todo esto, que un profesor de historia, o sea, le pregunto, ¿en qué año? Bueno, porque una profesora de yo empecé a hablar y empecé a dar la charla, decir los payos. La profesora de lengua me interpeló, no digas payos porque viene de payaso, y yo soy profesora de lengua y le dije, no, mire usted, y no me dejaba hablar, y bueno, yo aproveché tal y empecé a, niños y niñas, señoras y señores, ¿en qué año entran los gitanos en España? Profesor de historia. ¿Usted en qué año entran? ¿No lo sabe? Lo primero no lo sabía el profesor de historia, en Linares, en un barrio gueto. ¿Cómo no puede saber en qué año entramos? En 1425, por el condado de Aragón, ¿y quién conformaba, señor profesor de historia, la mayoría de la población en el estrato social, en la Edad Media? Los campesinos. ¿Y cómo se llama campesino? En catalán, payés. ¿De dónde viene payo? De payeses. Niños y niñas, no os dejen manipular por acomplejados ni ignorantes. Pero esa profesora de lengua estaba utilizando, legitimando a través de su cargo esto, ¿no? Y los profesores no sabían en qué año entramos. Nosotros entramos antes de que esto sea España. O sea, aquí había un reino de Aragón, un reino de Granada, un reino de Castilla, un reino de Navarra y nosotros. Y nosotros construimos este Estado, ¿no? Hablando de la protección cultural y de cómo se usa también como símbolo de España algo que nos pertenece. Que obviamente se construye con España. Si España no fuera racista y no se estuviera persiguiendo todavía hoy en día, sería maravilloso compartirlo así global, ¿no? Pero que tiene que ver con lo que dices tú de la protección. Claro, y además si miras vídeos de gitanos de Transilvania, de Rumanía, de Polonia, de este tipo de países, si miras cómo bailan, parecen los farrucos que me mueran, los golpes que se dan y cómo se mueven, cómo se visten, el tipo de cuadro que se ve cuando se juntan varios primos allí a cantar. Es literalmente estética del flamenco, es que es igual. Yo he visto gitanos rusos sobre todo bailando y es muy parecido. Sí. Muy parecido. Y luego el Papa estuvo allí en la India, me cantó José, mi hijo, unos pocos, y estuvieron cantando con cantadores de allí, y gente de además el Punjab, o sea, y creo que había palabras que para mí era igual, o Maharí, que es como Dios allí, ¿no? Ciertas cosas que eran igual. Yo cuando fui a Macedonia también flipé, porque fuimos a Chulca, que es la ciudad gitana, y claro, yo solo en romanés y yo decía todo el rato, caló, caló español, romo español, romo español. Y yo hacía Dibel, y hacían Dibel, hacía Nacles, y hacían Nac. Muy, y a lo mejor muy era, ¿no? Geró, y era la cabeza, no sé, era súper, y además era súper bonito, ¿no? De repente había algo que te vinculaba, que ahí está lo interesante de la lengua, que nosotros nos ha arrebatado, que a mí me parece maravilloso, porque al final, o sea, nosotros somos la mayor victoria de todos nuestros ancestros, porque seguimos vivos y seguimos reivindicando lo que somos. O sea, después de tanta persecución, después de tanta violencia, les hemos vencido, les han vencido nuestros ancestros. Solamente por el hecho de que sigamos existiendo y sigamos estando enamorados de ser lo que somos. Pero creo que también por eso es tan importante y tan fundamental trabajar por los que vienen después, ¿no? Claro. Y seguir luchando, y seguir organizando, y seguir creando, porque también hemos vivido mucha represión. Y nuestro pueblo no se ha podido enfrentar de una manera tan directa como los negros en América, que han hecho movimientos maravillosos. Que todo esto no tiene que hablar ni con violencia, ni con cosas locas, pero sí con reconocer la protección. O sea, no podemos negar la protección cultural y no ponernos de víctima. Es que es mío. Claro. Y también es una manera de no desbaratar la memoria para los que vengan después, para los gitanos futuros, que sepan lo que se está haciendo en esta época con el cante gitano, a quién se está invisibilizando, por qué, desde qué discurso, que lo entiendan, porque es su historia. Totalmente. De todas maneras, el propio desarrollo de la sociedad, que nos lleva a un nivel increíble, nos está llevando también a una desvinculación, ¿no? de las relaciones nuevas con el flamenco, ¿no? Un poco. Sí. Y pillando unos roles y unas cosas que tampoco... O sea, yo creo que estamos vivos, creo que somos una comunidad viva, que yo creo que hemos cambiado mucho en los calos desde... O sea, yo no me imagino cómo se va a quitar el siglo XVI, pero no creo que tenga mucho que ver con nosotros. No creo. Y se tendrá que ir transformando. Pero no se asusta un poco, ¿no? Ver a los jóvenes hablando en dominicano. Ay, sí. Qué cosa, qué cosa. O escuchando cualquier música menos la que narra su propia historia. Total. Entonces, continuando con esto, pero ¿qué capacidad tenemos nosotros como artistas de transformar la realidad social de nuestros barrios, de nuestras comunidades y del propio... O sea, yo hablo siempre del caló
Pero esto es una cosa que viene del pueblo para el mundo. O sea, el objetivo es que lo puedan escuchar payos, que lo puedan escuchar cualquier persona que no sea gitana, pero sí hacerlo de nuestro código. Porque además creo que esa es la belleza. Sí. Creo que si no, no hay belleza. Si no es toda una hegemonía y una imposición desde el poder ridícula y que carece de sentido y de fuste. Entonces, ¿qué te estaba preguntando? Por la capacidad transformadora del arte, ¿no? Me estabas diciendo. Pues eso. Sí, es que yo creo que el arte, bueno, especialmente ramas como la poesía, sin ir más lejos, o la música, siempre han sido revolucionarios, siempre han sido armas que se han utilizado para revolucionar. No sé si sabes que ahí en Granada la Gracia de los Quero, una de las niñas de la familia Quero, que además bailaba muy bien, la metieron presa y formó un motín en la cárcel, ahí recitando a Federico. ¿De verdad? Recitó a Federico y los presos republicanos se volvieron locos. Increíble, qué maravilla. Es un poema de Federico. O Curro Albaicín le disparó Fuerza Nueva por recitar Sí, eso a me lo Federico. contó a mí. Sí. Entonces, ¿cómo no va a ser revolucionario el arte? Además, porque han matado a Federico por lo que escribía, que insisto en Federico, pero es como que es uno de los ejemplos más claros que tenemos en este país. O porque Miguel Hernández murió en prisión, ¿qué había hecho? Más allá de escribir las cosas que escribía y pensar cómo pensaba, ¿no? Me acuerdo de haber leído a muchas artistas negras decir, bueno, creo que esto en concreto, ¿quién lo decía? Era Aretha Franklin, bueno, no sé quién lo decía, una de ellas, que decía, lo que la gente llama jazz, yo lo llamo música clásica negra. Ellos dicen jazz para no decirlo, pero es música clásica negra, ¿no? Y, o sea, el mismo discurso ha existido en las comunidades perseguidas con sus propios matices y su propio idioma toda la vida, y es la manera de revolucionar el poder hablar. Yo creo que si muchos artistas de nuestro pueblo hablasen habitualmente de las cosas que nos pasan a nivel social, habría una transformación muy grande. Ya, eso bueno, ya lo vimos ayer, la mirada mía, ¿no? Pero te quería hacer una pregunta, quería completarte. Tú eres poeta, ¿cuándo empezaste a escribir tú? A ver, yo escribo desde chica, porque mi madre desde chica me enseñaba a leer y a escribir ya todo como desde antes de ir a la escuela, porque a ella le encanta. Y siempre he escrito cosas, pero el plantearme cómo compartirlas con la gente, en 2021 saqué el primer poemario. Hasta ese momento escribía para mí, para guardármelo yo. ¿Y qué te pasa a ti cuando escribes? O sea, ¿qué relación tienes? Que entiendo que está diferente, pasar por diferentes momentos. Sí. Pero cuenta, o sea, creo que es interesante también para la gente que nos vea y sobre todo para los jóvenes y para que ahora también te pediré que nos digas, que nos recomiendes algo para empezar a leer poesía. Pero creo que es interesante que entiendan que hay algo muy grande, hay una relación muy maravillosa y que puede ser una herramienta fundamental para la vida. Sí. La escritura igual que actuar o bailar, ponerte música y bailar en la casa, ¿no? Pero la escritura también es una de estas. Entonces, cuéntanos un poquito de tu experiencia. Para mí la escritura es mi idioma. Es mi idioma, no sé explicártelo de otra manera. Es como... Pues como para mi abuela a lo mejor era coger y ponerse a hacer cestos, aunque ya hubiera hecho 20, pero se aburría, se ponía a hacer cestos porque le gusta, o para otra persona hacer de comer para toda la casa y verlos todos contentos de qué buena la comida, ¿no? Y le llena el alma. A mí me pasa con la poesía, y muchas veces de hecho, bueno, con poesía y con escritura en general, y muchas veces de hecho tengo cosas que escribir por fecha, en plan, tienes que entregar esto antes de esta fecha, y me pongo a hacer cosas que me apetecen a mí y eso lo dejo para el último día, en plan, por obligación no, quiero escribir porque soy yo y quiero escribir. Claro, es una forma de desahogarte también, ¿no? ¿Y qué recomendarías como primer libro de poesía si hay alguien que no haya cogido nunca un libro? ¿Cuál sería? Pues mira, por aprovechar el espacio en el que estamos, a lo mejor diría el libro de Papucha, de la poeta gitana polaca, que se llama El bosque mi padre, y es muy bello, muy sencillo, no tiene ninguna palabra así que... Porque, por ejemplo, el romancero de Federico sería muy interesante, pero es muy difícil de entender por la manera en la que él cosía las imágenes unas con otras. Tienes que haber leído algo de poesía primero para entender un romancero, pero el bosque mi padre de Papucha me parece muy interesante, narra el holocausto gitano. Pues mira, ahí lo tenéis para quien quiera empezar a leer. Es que yo me acuerdo de niño, mis abuelos en Gloria Stein, eran maravillosos, me lo hacían leer, o sea, yo lo leía por gusto, y yo recitaba un poco, ¿no? Y me acuerdo que siempre me decían rengloneas, ¿no? Que es esto de como cantarlo, ¿no? Y no sé, la relación con Federico y con ese libro en concreto creo que es maravillosa, creo que la manera de plantear a los gitanos es brutal, aunque haya esas críticas, esas movidas, ¿no? Me las comparto. Con su vida personal demostró que el pueblo gitano le preocupaba. Con su correspondencia y sus declaraciones lo demostró. Tuvo que ir a declarar por llamar borracha a la Guardia Civil en uno de los romances del romancero. Sí, además es como... Creo que tiene mucha potencia porque
O sea, nos coloca también en ese lugar que también hemos estado siempre de poder, o sea, dentro del contrapoder, ¿no? Nunca de tener un poder hegemónico, pero sí, que no es casi poder, pero es eso, ¿no? Lo que hablamos también, Antonio del Camborio, de una emperatriz. Y tú te imaginas ese gitano, nosotros tenemos perfectamente la idea de Antonio del Camborio, sabemos quién es. O sea, tenemos y del muchos, amargo. claro, y del amargo, ¿no? Y de todos estos, pero yo me lo imaginaba mucho a Sevilla a ver los toros, con su vara, ¿no? Con su cosa, más chulo que ninguno, vistiendo más guapo que los señoritos de la época, seguramente enmayado, pero con capacidad de ponerse perfecto y con capacidad de hacer así, generar dinero y generar sus cosas como lo matan. Y yo creo que eso también es poder reflejarnos así en los años 30 en España, cuando todo el rato se nos está reflejando como... Y luego eso, lo del romancero, lo de Fugaces remolinos de tijeras, me parece dejando atrás Fugaces remolinos de tijeras, ¿no? Eso habla de las Carís luchando, que es la típica... Yo me acuerdo que siempre se ha hablado de mi abuela también, ¿no? De esto de pincho y agua, ¿no? Esas cosas de que decían las antiguas, o lo de la sal, que decía ayer la compañera. ¿Cómo interactúa en una mujer como tú? Que claro, que tú al final ahí hay muchas cosas, eres Calí, eres mujer. Claro, ¿quién han sido tus... No sé, quién te has inspirado para escribir? ¿Quién te ha generado cosas por un lado y quién no? Cuéntanos por ahí también un poco. Para escribir yo creo que las mujeres de mi familia, la manera de ser, de tratarnos, de narrar cualquier cosa que pasa, de la comunidad, el contar historias continuamente. Mira, cuando yo era pequeña, se murió mi bisabuela y no me dejaron entrar al cementerio, yo tenía 3 años. Y mi padre dijo, es que eso no hay sitio para ti. Y yo me emperré, que yo quiero ir a ver cómo es un cementerio, yo quiero entenderlo. Y ya mi padre me llevaba. Y ahora empezaba, mira, este hombre se murió por esto, qué lástima que yo lo conocía, que era mi amigo. Esa mujer le pasó tal cosa, ¿no? Me contaba la historia de todo el mundo y yo ya cada vez que iba, incluso de mayor, sabía qué le pasa a cada uno, le pongo su florecita. O sea, ese tipo de cosas a mí me han inspirado mucho para escribir, ¿no? El dejar en la historia lo que ha pasado. Pues una pregunta también que me parece muy importante y muy interesante. ¿Entendemos que el feminismo gitano y el feminismo payo no es lo mismo o exactamente lo mismo? ¿Es así? No tienen nada que ver. Yo la verdad conozco muchísimas gitanas que no se identifican con la palabra feminismo, que les da hasta el H que alguien la diga, uy, va a hablar de feminismo tú ahora, ¿no? Como que eso no es gitano. Y yo creo que el problema está en que la manera en la que se narra el feminismo desde la política, la televisión y tal, el feminismo que más llega con embudo a todo el mundo, no incluye en ningún momento la idea de que las mujeres gitanas existan y tengan también sus realidades, ¿no? Entonces una mujer gitana no puede, con perdón, no puede verse identificada en lo que diga en la tele una feminista paya, porque es que nunca en la vida se va a ver. Entonces yo no las culpo, lo entiendo perfectamente, pero sí me gustaría señalar que muchas de las mujeres más feministas que conozco, en el sentido de entender lo que valen como mujeres, sus derechos, lo que no se debe aguantar y demás, son gitanas. Muchas de mis feministas favoritas son gitanas. Lo que pasa es que por la palabra ya rechazan la idea de serlo, pero en su esencia lo son. La Paqui Perona, no sé si la conoce, bueno, la Paqui sí es feminista y lo dice abiertamente, ¿no? La Paqui Perona es de las mujeres más valientes, luchadoras que conozco, lleva el barrio de la Mina de Barcelona, lo lleva en cuenta ella para todos los gitanos, ella es la reina de allí. Hace congresos de antigitanismo de género organizados por ella, está siempre ayudando a todo el mundo. Y es más gitana que ninguna, la Paqui, que para quien la conozca lo sabe, y si no buscas entrevistas de Paqui Perona Cortés, entonces la Paqui no es feminista, o si lo es, dependiendo de quién la mire, yo creo que lo es siempre, pero no entra en feminismo payo la Paqui. Claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos, Ariel? Dime lo que piensas tú. Claro, no lo sé, yo no lo sé muy bien, pero es interesante la nomenclatura al final, ¿no? O sea, cómo se coloca. A mí me parece interesante también y me gustaría abordar porque muchas veces como que el feminismo se entiende, incluido yo, pues eso, una hegemonía que sale en la tele, que yo creo que es una gran parte de manipulación por parte de la extrema derecha, que como siempre está haciendo de la suya, pero luego creo que hay otra parte de que la propia feminismo poderoso es un feminismo payo un poco malo a veces, ¿no? Sí. Y que se mete en cosas que no son tan interesantes, pero yo, por ejemplo, para que nuestra gente también lo vea, ¿no? O sea, claro, es fundamental a lo mejor generar herramientas para que las mujeres que sufren agresiones puedan ir a denunciarlo en un espacio seguro, ¿no? Porque si nos ponemos en la piel de una mujer que sufre un trauma de ese nivel, contarse a hombres tiene que ser duro, ¿no? O sea, es como si a mí me ocurran a 4 nazis y tener que ir a currársele a 4 nazis, que bueno, en este caso los puestos es broma, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas que son fundamentales en el feminismo para un desarrollo... Claro, pero es que el feminismo que se ve en televisión y en la mayoría de contenido que nos llega
no tiene ni siquiera una manera de narrarse que pueda entender la mayoría de gente. Son palabras muy pedantes, muy rimbombantes, pero ¿qué hay dentro? ¿No? Es como la letra de esta flamenca de eres como el tambor que mete muchos sonidos y se mira por dentro se encuentra que está vacío, ¿no? No tiene raíces, no tiene raíces. Es un envoltorio que sí que viene bien, evidentemente, para cierto progreso social, y en otras cosas genera muchísimo rechazo, porque al final que venga el feminismo payo a quejarse de X cuando en la Cañada Real no tiene luz desde hace cuánto, tú te achicharras porque dices, ¿por qué no hablas nunca de esto? ¿Por qué no hablas nunca de que si una mujer gitana quiere ya denunciar que un hombre la ha maltratado, le van a decir los propios guardias civiles que eso es cultura gitana, que se apañe? Ese tipo de cosas, ¿cómo se abarcan? A mí me encantaría que el pueblo gitano se uniera, ¿no? Pero no que se uniera un día para tomar café y hablar del tema, ¿no? Que intentara escuchar, entender, razonar, compartir sus reflexiones con los primos, con las primas y buscar la manera de que esto deje de pasar, porque es que yo conozco muchísimas gitanas que no han denunciado por miedo a que les digan, pero si estos son códigos de tu cultura, bueno, mira la Sara y Montoya, que con perdón la apuñalaron a ella, a su mamá y a su hija la Nayara, y en la tele cuando lo contaban, al mismo tiempo que era el documental de Rocío, la hija de Rocío Jurado, narrando su violencia de género y que estaban a tope con ese rollo, Sara y contó lo que le había pasado y dijeron, bueno, es que son códigos de vuestra cultura. O sea que además hay un abandono de la mujer gitana doble, ¿no? También porque Claro, la mujer gitana, si fuese nada más que mujer o nada más que gitana, tendría el mismo peso en lo alto, pero es que tiene los dos. O sea, el día que, imagínate que teóricamente desapareciese el antigitanismo, ¿no? No existe el antigitanismo, estamos todos perfectamente con todos, no hay ningún problema en este sentido, la mujer sigue siendo mujer de cara al mundo, ¿no? Entonces, yo entiendo que un gitano rechace el feminismo, lo entiendo perfectamente, he convivido con gitanos que rechazan el feminismo y lo he escuchado y he dicho, si es que no te puedo responder, tienes razón, pero me da pena no encontrar la manera de acercarlo a la idea de lo que tú y yo sabemos que sí. Claro, o sea, ya hablamos ayer, para mí el feminismo, siempre lo diferencia el feminismo payo y lucha por la emancipación de las mujeres, porque es con lo que yo me he formado, las moras, las negras, las amigas mías que me lo explicaban así, ¿no? Y me explicaban, porque además dentro, para mí yo me sentía mucho más seguro cuando hablaban ellas, porque al final pues se reparte un poco entre los hombres gitanos el privilegio que tenemos o la violencia que ejercemos sobre nuestras mujeres, que es una realidad. O sea, lo que no se puede negar es que somos machistas, eso no se puede negar. Pero porque hay machismo en todos los rincones del mundo y en cada cultura se manifiesta de una manera. Y luego también no podemos negar, o yo no puedo negar, que es lo que yo te hablaba contigo tal, que yo hay ciertos cuidados que legitimo y me parecen lógicos y me parecen bien que ocurran y me parece que no son malos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entre lo que es... Sé por dónde va y estoy de acuerdo. Claro, o sea, la idea, por ejemplo, de que la mujer se quede en la casa y el hombre se va a trabajar, a mí me parece, pues como podría ser al contrario, pero por las circunstancias no es así, me parece buena, porque tenemos una familia de 5 niños, alguien tiene que cuidar a 5 niños. Me parece bonita niños. cuando la mujer está de acuerdo. Claro, pero si la mujer también quiere ser artista o lo que ella quiere... Por supuesto, o sea, yo lo que veo que, o por ejemplo, en lo que yo me rodeo, la mayoría de las mujeres, a lo mejor, porque además siempre suelen currar, además de estar con los niños, ¿no? Sí que están conformes con eso, ¿no? No conozco tantas que estén impuestas que las hayan obligado a no ser artistas, pero sí muchas veces no las reconocemos como hombres, no reconocemos el valor del trabajo que tienen. No reconocemos, yo he visto tías mías destrozadas y que tanto mis primos como yo no estamos pendientes de que esa mujer no puede más, porque está llevando una casa con un nivel grandísimo y eso pasa en todas las casas de mi familia, con las mujeres que están reventadas, siguen, y además la mujer gitana, por autonomasia, o sea, nosotros sobrevivimos toda esta violencia con la mujer gitana. O sea, eso lo decimos todos, o sea, eso es innegable, que la raíz y la que mantiene la esencia y nuestras costumbres y todo es la gitana. La gitana es como que es de hierro, como que es de acero, ante sus hijos, ante sus sobrinos, ¿no? Nunca verás una Cali que diga, ay, tú como me duele el brazo. No, tiene el brazo roto y sigue. Sí, pero al hombre le duele y hace el testamento inmediatamente, ¿no? De que se va a morir porque le ha dado una fiebrecilla, un resfriado. Claro, nosotros solamente servimos para una ruina. O sea, me refiero, no lo tenemos fuerza. Me refiero, si nos tenemos que matar con los vecinos, sí, pero si no, ya no hay esa cosa. Pero lo que sí yo creo que es muy importante es el reconocimiento y entender que la mujer que está en la casa trabajando, está trabajando. Es un trabajo, claro. Que a lo mejor son términos muy payos en cuanto a marxismo, el trabajo doméstico, ¿no? Pero que la energía, o sea, que si son dos pilares, y los pilares tan legítimos uno como el otro. Claro, o sea, no y también las feministas payas tienen que entender que hay muchas mujeres gitanas que aman estar en la casa con los niños, no tenéis que trabajar, poder estar siempre con ellos, hacerles su comidica, cuidarlos, y lo eligen ellas, no son pobrecitas víctimas
a las que hay que ayudar. A mí lo que me gustaría es que hubiese un equilibrio en el que la mujer que elija, la casa es de los dos, la tenemos que limpiar los dos, si un día no puedo hacer yo de comer, levántate y hazlo tú, o acompáñame a hacer la compra, que no la traten como una loca, que está metiendo al hombre donde no debe, es que la casa es de los dos, ayúdala. Claro. O sea, yo por ejemplo veo el ejemplo de mi tía Mara Carmona, que fue nominada a un Goya y su sueño era casarse y tener niños. Claro. No era ganar un Goya. Pero es que son muy gitanos, muy bonitos. Claro, son Lo que maravillosos. pasa es que ella es las dos cosas. Ella es la que puede ganar un Goya y la que quiere salir. Pero luego, además, por el nivel de violencia gitano que hay, en circunstancias que tampoco me voy a poner a indagar aquí, que mi tía deja de trabajar voluntariamente, estando en la cima, se casa, tiene sus 3 niños, reventar como otras mujeres gitanas, porque es una pedazo de madre. Además, parece que tiene que ser una superheroína, ¿no? La mujer gitana, parece que tiene que hacerlo todo bien. Mi madre para mí lo es también. Y no sé, y es maravilloso. Y por eso digo, o sea, yo no creo que haya tanto... Yo lo que sí veo muchas veces falta, desde nuestra posición, de reconocimiento a la labor que hace la mujer, ¿no? Que es lo mínimo que podemos hacer, ya que estamos... Sí, pero es que se da por hecho que es su trabajo. Claro, pero es un trabajo muy duro, ¿no? Si yo puedo reconocer, si yo puedo dar por hecho que mi padre me tiene... Ya no, porque tengo 29 años, pero la soledad da por hecho que el papá trae el dinero a la casa, bueno, en su caso también su madre, porque también trabaja. Pero... Y damos por hecho que cocina la madre, ¿vale? Pero hay que... O sea, porque muchas veces es como por las circunstancias, pues eso es... no sé qué tan... Si es que no hay que destruir eso, si es que eso es muy bonito cuando todo el mundo está feliz en ese engranaje, claro, ¿no? Cada uno es una piececita del engranaje, si la mujer está feliz, lo hace voluntariamente, le da su vida y su gitanería, es bellísimo y todo. Y cuántas mujeres en la familia tenemos todos los gitanos que cumplen con este rol que estamos hablando. Pero si hay una que quiere ser otra cosa, sí, o que ahí se siente como un pez muy grande en un estanque muy chico y quiere irse fuera, ¿no? Yo también puedo ser esto a la misma vez que soy otra cosa, lo que yo quiera, o si tú te vas al tablao, no me puedo ir contigo, yo también me lo paso bien allí, ¿no? Entonces, al final es como no encorsetar a nadie en ningún lado, por mucho que eso sea un gitano muy bonito y toda la vida lo hayamos visto y sea un cimiento en la familia gitana, a la mujer no se le mira la cara a la mujer gitana, ni aunque sea artista y lo haga divinamente cuando llegan, ni le hablan en el mismo tono los demás artistas, y eso es duro también. No hay realidad si existe. Si yo voy contigo esta noche a otro lado a reírme un ratillo con los primos y con más amigos que nos traigamos, sí, a mí me van a hablar de tú a tú en la conversación cuando me vean contigo, aunque yo sea escritora, trabaje con Farruquito, no me van a mirar a la cara. Y lo sabes. Sí, o sea, es una y a lo mejor forma conmigo muy... tendrían conversaciones interesantísimas que o no nos queríamos ni bien, pero... Seguramente que no tendría la capacidad de tener la conversación interesantísima. No, qué lástima. No, hombre, hay gente maravillosa. Sí, pero bueno, sí, es que también, o sea, lo que es una realidad, que yo lo que decía, que yo, por ejemplo, soy machista y lo digo claramente en cuanto a las formas y la construcción, o sea, en las cosas que hago cotidianamente, pero donde yo sí me vea, pero no lo veo tanto, porque es eso, yo luego, además, cuanto mejor estoy conmigo mismo, que no sé si te lo contaba a ti, pues de repente cocino y de repente limpio algo, y yo para mí era algo impensable antes, no limpiar un plato, y yo ya la mamá cansada, y limpio el plato y además me hace bien limpiar el plato. Oye, pues si nunca ha sido así y ahora sí eres así, pues hay esperanza de que la gente entienda, ¿no? De que... Sí, yo, o sea, sobre todo pues es eso, no dar por hecho y empatía por la persona que les al lado, porque además, sobre todo amar bien, ¿no? Entender, pero que eso no es una cuestión de los gitanos, es una cuestión del mundo. Yo creo que todo esto que estamos hablando también lo podemos expandir. Por supuesto, bueno, yo tengo muchísimas amigas payas en mi pueblo y conozco su familia y demás, y las mujeres están igual, en otra cultura, en otros términos, pero también llegan reventadicas y entienden que es lo que les toca y ya está. Y también están muy por eso. Sí. El amar bien, ¿no? El amar bonito, el amar de verdad, que además yo creo que es una cosa muy gitana. Sí. El amar con generosidad, el no amar desde el egoísmo. Y no hay cosa más gitana que la libertad, para dejar a una mujer que sea quien quiera ser. 100%. ¿Sabes el ejemplo este de la ensaladilla rusa? Me lo han dicho últimamente. Que va una mujer a la psicóloga y le dice, el otro día llegué más reventada que en toda mi vida de trabajar y me puse a hacer ensaladilla rusa para 30 personas porque tenía un cumpleaños el día siguiente y la tenía que llevar. Le dice la psicóloga, pero muchacha, si estaba tan cansada y era el peor día que has tenido en meses, que hace haciendo ensaladilla rusa para 30 nada menos. Y dice ella, hombre, pues para que me quieran. Dice la psicóloga, y si lleva un vino de supermercado y una tortilla precocinada esta de los payos, un día porque no pueden más, ¿te van a querer menos? Hombre, pues un poco menos, ¿no? Y claro, ella misma se queda así.
Dice, es verdad, ¿y por qué me van a querer menos? Es que yo valgo lo que llevo ese día y el trabajo que hago, yo sigo siendo la misma. Y si yo los cuido a ellos para hacer una ensaladilla para 30 con todo mi amor, ¿por qué no me van a querer a mí menos si un día no puedo, ¿no? Yo creo que siempre estamos haciendo ensaladilla para los demás las mujeres, metafóricamente siempre estamos con ensaladilla para todo el mundo. Y sobre todo si no te quieren esa gente, porque no te da la ensaladilla, que capaz son algunos. Sí, O sea, yo he conocido casos, ya los hemos hablado, de gente horrible, que no tiene que consejo para nada, además mentira, que eso no es de calos. Pero si no te quiere alguien, porque no te hagas ensaladilla, ¿qué más? ¿Para qué quieres esa querer? Claro, pero la ensaladilla es todo. La ensaladilla es todo. No, por supuesto, pero es igual, o sea, es igual. Sí. Si no te quieren por quién eres y por cómo eres, pues, o sea, lo que es una realidad, que son cosas que tenemos que afrontar los gitanos también, que es una realidad que me vais a llamar payo, llamarme payo. Pero es que no es Me payo, refiero, no es payo. Tú eres más gitano diciendo esto que lo que tenemos una posición, como todo lo que yo te decía a ti, o sea, ante el antigitanismo o ante tal, pues bueno, yo tengo unas herramientas que sí están en una mejor posición. Nosotros, gracias a Dios, los hombres tenemos la capacidad de no tolerar ciertas actitudes con nosotros, que la mujer gitana también tiene, cuidado, porque la mujer gitana es mucho más fuerte a nivel, absolutamente, ¿no? Claro. O sea, yo no sé lo que hubiera pasado si un vecino le toca el culo en el metro a 2 o 3 calís, pero le pueden sacar un ojo rápidamente una gran cantidad, ahora casi no. A mí me da más miedo mi tía que mi tío, por ejemplo. Hombre, claro, me imponen más. Yo, mi tía Concha, que decías antes, Concha Bichuela, esa es una genia, yo la adoro con locura, y esa mujer va a su chorí y su sal, y cuando ya estoy peleada con hombres y se peleaba con hombres. Y no había filtro, si llevaba razón, llevaba razón. Ahí sabéis que mi prima se casó con un payo. Y le dice, ay, me daba miedo al principio de ver a tu familia, porque cuando era chico había una gitana que me perseguía con una vara y me pegaba, y era nuestra bisabuela cuando era ¿De verdad? Ay, por favor. Ay, qué bueno. Iban los gitanos por ahí pegándole a los niños malos que la molestaban con la fuerza, me refiero, que le hacían cosas malas a ellos. El tío Antonio Carmona cuenta que de chico pasaban los payos y los miraba por detrás a ver si tenían un rabo. Porque como la tía Mati le decía el rabo, y decía, ¿dónde está el rabo de estos payos? ¿Dónde se lo guardarán? Ay, qué bueno. Era muy pequeño, ¿no? Qué arte, yo creo que son cosas... Pero sí, yo creo que es interesante por lo menos el amar bonito, porque yo sí lo hemos hablado, o sea, yo no me he casado, pero me gustaría casarme, tener una casa típica gitana, pero sí amar mucho, que yo creo que es lo que nos han enseñado también, y muchas veces lo perdemos por esta sociedad terrible que nos coloca... O sea, yo creo que tenemos, que lo hablábamos tú y yo también, ¿no? Una ventaja y una virtud sobre los payos. Que es que nosotros, al no tener tierra, al no tener bandera, al no tener poder, nunca hemos matado por una bandera, nunca hemos sacado sangre, que eso es de payo, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a ir yo por el rey para conquistar esa tierra, no? Pues tú verás. Y eso es una ventaja brutal, ¿no? Los judíos, los israelíes, bueno, los judíos, no los israelíes, no tenían tierra, en el momento que la tuvieron han empezado a masacrar como... Qué barbaridad. Bárbaro, ¿no? Es un al tema... final el pueblo palestino me recuerda mucho al pueblo gitano ahora mismo. Sí. En el exterminio, sí. Puede ser que haya ahí... O sea, pero creo que hay algo también en nosotros que es eso, es como un sentimiento de comunidad ante una sociedad que va tirándose más en lo individual, que al final es lo menos humano, porque el humano es un ser social, es un ser comunitario, es un ser... lo que hablábamos también de por qué les molesta tanto que vayamos 20 a un hospital, ¿no? Porque estamos demostrando que al final el racismo, ¿no? Vamos a decirlo aquí, es una línea que divide lo humano y lo no humano, ¿no? Entonces, por eso también no pasa nada si se muere Maman Valle, que es un negro africano, lo matan, o si se muere de los nuestros, han muerto una pila, ¿cómo se llama este gitano que tiene una discapacidad? Que murió en Bolivón, se me está... Eleazar. Sí, Eleazar. O sea, eso si la sociedad... bueno, ¿quieres contar tu caso para que la gente no lo conozca? No, cuéntalo tú si quieres. Luego podemos hablar del de Rociana, que le dispararon al gitano por robar un cubo de agua. También. Claro, es que es muy importante también hablarlo, que es que nos ponemos, por eso saben las cosas, ¿no? Un gitano con discapacidad, es que además lo voy a decir mirando la cámara porque me achicharra mucho. Un gitano con discapacidad, con un 80% de discapacidad, se va con su padrecito, le encanta el fútbol, a ver el fútbol, un gitano grande, se pierde, sale del estadio y cuando vuelve a entrar, los guardias, ven los gitanos y ven lo grande, dicen que no se percantan de la discapacidad del niño, porque no ni hablaba bien, pasan, le dan un palizón, lo dejan medio muerto, llega la Guardia Civil y en vez de coger y llevarse a los otros detenidos y al niño al hospital, se lo llevan al niño con discapacidad, a la comisaría. Le empieza a dar convulsiones y se muere antes de llegar al hospital. Han asesinado a un niño con discapacidad gitana. Si eso pasa a un payo,
Al día siguiente todos los telediarios con discapacidad, con discapacidad, con discapacidad. Es que ya no nos matan, es que nos matan hasta nuestros niños con discapacidad. ¿Eso por qué pueden hacerlo? ¿Por qué han archivado el caso de ese niño? Lo primero porque no lo usamos nosotros. Lo primero porque no tenemos cojones a salir y prender fuego a las cosas como hacen los negros, que yo lo tengo que decir. Lo segundo, porque en su sociedad se nos cataloga de ser seres salvajes, que no somos humanos y no merecemos los mismos derechos. Y esto parece muy radical y yo vivo muy bien, mira que pedazo casado, y vivo muy bien y soy de los Carmona y tal y cual, pero al final al matar a Azar es una realidad y al matar a los Rocianos es una realidad. Y mueren cada poco matados por el racismo. Y no solo pasa aquí, pasa por partes. Y eso se confronta y no es ponerme ni pincharme, ni ponerme mal, ni ponerme débil. Es una realidad. Y eso pasa por la deshumanización que tenemos. ¿Y qué es lo que más rabia les da? Que los que no son humanos y los que no son salvajes, cuando llegamos a un hospital, vayamos 30 a ver a nuestra persona. Y cuando vayan a fallecer, como cuando se fue el tío Juan, seamos 30 esperando a que parta porque es la manera más bella de partir. Y estamos demostrándoles que nosotros sí somos humanos. Esa unión la ven como salvajismo. La ven como salvajismo, pero porque realmente les... O sea, lo ven como salvajismo, pero porque necesitan construir una narrativa Se tienen que que arañar por dentro, legitime claro. que ellos son los humanos. Y esto no son los payos. Yo no estoy atacando al payo, estoy atacando al poder payo. Estoy atacando al que ataca a esta, a G. Romero, que ya iba a hablar mal porque ya me pongo con energía, que se va a cagar, G. Romero, voy a por ti. Toda esta gente que crea durante siglos, eso lo va a explicar ahora mi prima, que lo explica perfecto, pero durante siglos se ponen a crear narrativas sobre cómo somos los gitanos. Ahora lo va a explicar ella, que lo explica mucho mejor que yo, estudiándonos como si fuéramos animales, luego aplicando cosas para ponernos bien, que lo único que hacen es destruirnos más, y una narrativa de lo que somos nosotros. A la vez que están legitimando con esa narrativa que nos maten y no pase nada. Y explica tú esto que lo explicas mejor, prima, que yo me ataco y no puedo. El que lo de Pedro G. Romero y la narrativa esta. Sí, sí. Bueno, que no es el único, pero no, a día de hoy el mayor representante de él, claro. Claro, explícalo de una forma que lo pueda entender todo el mundo, lo que es la academia, ¿vale? Porque es que no sabemos lo que es la academia. Es que yo estaba en cada medio y no chanelaba lo que era la academia. Lo que es la creación de la intelectualidad, cómo esa creación construye un tipo de lo que hablabais ayer. Explícalo eso para que todos los que nos están viendo o los que nos vayan a ver puedan Bueno, entenderlo. esto fue la prima Alba Hernández de la librería feminista gitana, que es un proyecto muy bonito que hace con otra chica, Aldesa, que es gitana romana, y Alba es gitana española. Y están recopilando ahí como todo lo que han escrito mujeres gitanas a lo largo de la historia, lo están reuniendo en un único archivo para que quede constancia, ¿no? Como esto ha pasado. Y volviendo a la manera en la que se nos ha narrado a lo largo de los siglos, pues muchísimos pintores, escritores, antropólogos, o sea, intelectuales de todos los ámbitos, al fin y al cabo jambicos, es que es verdad, porque también hay muchos gitanos en la academia, claro, es que aquí el camino se va por dos lados, no, por dos lados. Por un lado tenemos que hablamos de la academia y la universidad y el pensamiento intelectual como si no hubiese gitanos ahí, porque la María García Mayo es una monstrua de las universidades, aparte que es periodista y documenta muy bien lo que pasa con nuestro pueblo. El primo Iván Periáñez como antropólogo, el primo Antonio Ortega como periodista, y así tiramos de la manta y hay un montón de gitanos en la academia que valen oro. Y Fernando Macías, bueno, tiramos para adelante, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo que pasa esto, hace relativamente muy poco que el pueblo gitano ha podido entrar ahí. Entonces tiramos para atrás y todos esos intelectuales han definido al gitano como le ha dado la gana, han creado las narrativas que han querido ellos. Y además desde el ego de decir, nosotros somos los que chanelamos de cómo sois, lo que hacéis y vamos a hacer que esto sea lo que quede en la historia. Entonces, claro, cuando tantísimos pintores, por ejemplo, dibujan a la mujer gitana leyéndole la mano y la fortuna al que sea, o este tipo de cosas, ¿no? Como tan estereotípicas, y al resto de mujeres payas las dibujan así muy guapas, con sus flores, con sus cuadros, ¿no? Tú vas a un museo y tú no ves tu piel, tu nombre y tu rasgo en los cuadros, a no ser que estés robándole la cartera a uno, leyendo y demás, ¿no? Entonces, esa narrativa lo que provoca, que precisamente ayer que estuve con el Arias, que vino a vernos a una jornada al Museo de Centro de Arte 2 de Mayo, de aquí de Madrid, que la organizaba la prima Pastora Filigrana, que también es escritora gitana y abogada. Y las jornadas se llamaban Desfolclorizando los gitanos. Y lo que yo le hice entender a la directora Tania Pardo, que es adorable y lo entendió muy bien, y al público que vino fue, si tenemos que desfolclorizar los gitanos,
es porque alguien lo ha folclorizado primero. Estamos continuamente deshaciendo enredos de otros y creando desde el antagonismo, porque el gitano al final no crea libremente como si no pasara nada, la mayor parte del tiempo crea respondiendo a la narrativa que se hace de 100%. uno. Mira la letra esta que canta el Sorderita de que ni casa ni canastilla ni tampoco familia tengo, yo señor un buen gitano que con nadie me meto, ¿no? Pues eso continuamente el pueblo gitano tiene que hacerlo en todos los ámbitos. Claro. Esperes también, ¿no? La de las gallinas, de que me puedo asegurar, y una pila de ejemplos. Mira, y con esto que estás hablando se me viene una cosa a la memoria que creo que es interesante señalar aquí. Estamos sacando muchísimos temas y muchas cosas, pero... Mola. Sí. La otredad, ¿no? Nosotros somos la esencia de la otredad. O sea, yo creo que de alguna manera en España esto es una cuestión histórica, es una cuestión real, aunque los payos no lo quieran ver, porque yo hablo con un amigo de los historiadores que dice, pero ¿cómo no lo ves? La modernidad se crea en 1492, eso es una realidad histórica, y se crea porque hay una transformación social, producida sobre todo por Castilla, que es la creación del Estado-Nación. Antes eran sistemas feudales, eran gente que tenía vasallos, iba acumulando vasallos a través de bodas, a través de cosas, y la lealtad no estaba hacia una tierra o hacia un sistema, sino un rey que podía componer muchas formas distintas y mucha gente distinta. Isabel la Católica crea un Estado, una raza, una nación, y expulsa a los judíos, trata de expulsar a los moriscos, que luego se les expulsa, creo que con Felipe IV. Felipe IV, sí, ¿no? Sí, Felipe IV. Más adelante, a los gitanos se les trata de expulsar, se les trata de tal, pero no, porque de alguna manera a nosotros nos dejan como la otredad de los españoles. Y si tú ves la representación que hacen estos padres, de los que tú hablabas antes, de la mujer gitana, en el siglo XVI, ¿cómo son nuestras mujeres? Nuestras mujeres, con perdón, son lumiascas. Son lumiascas. Y nuestros hombres, ¿cómo son? Son cobardes. Si tú ves las cosas, son cobardes, no pelean. Cuando en una sociedad en el siglo XVI en España, que estaba dominando el mundo entero, donde sus mujeres iban con la cabeza tapada y iban todo el día a la iglesia, y sus hombres se tocaban, se daban un golpe, hacían bellaco y se mataban a espada, como a la triste, que eso es una representación. Ahí nuestros hombres son cobardes. Y ahí nuestras mujeres son lumiascas. Cuando las suyas están oprimidas y los suyos son valientes. Pasa el tiempo. Y hoy en día te vas, a la mujer está empoderada y liberada, es feminista y muy bien todo, y las nuestras, según sus narrativas, están oprimidas y reprimidas. Y hoy en día que sus hombres ya son civilizados, que ya no se matan y hablan normal, o por lo menos en su moral y su ética no está tal, nosotros sí somos violentos y sí peleamos. Eso es una construcción de la verdad absoluta. Y vamos desarrollándonos en la verdad tantísimo. Y de alguna manera, que eso también me parece interesante analizar, aquí es más difícil sostener la identidad que en otros países porque no tenemos la lengua. Nosotros no somos negros. Físicamente tenemos unos rasgos, sí, pero luego tampoco tanto. O sea, nosotros entre los calos sí sabemos quién es caló. Pero no es como un negro o como una persona que tenga una lengua concreta que le hace el catalán es catalán porque habla catalán. Da igual que su padre sea chanel o es catalán. Que es una cosa que nunca lo he entendido mucho justamente. O sea, para mí ese vínculo de la lengua y tal, absurdo. Pero bueno, ahí está presente en toda la sociedad. Y yo creo que de alguna manera nosotros, los espacios donde nos ha colocado la sociedad, hemos sido capaces de cogerlos, o sea, donde los que son horribles, con tal de no ser como ellos. Con tal de no perder nuestra identidad, que por eso yo decía que gloria a todos nuestros ancestros que nos han permitido estar aquí y que es la mayor victoria, que tienen que estar rabiando todos esos vecinos racistas que han intentado masacrarnos durante siglos con todas las herramientas, con toda la capacidad. Y unos gitanos y una gitana de Río eran más listos y eran más hábiles y con la fatiga de la muerte han conseguido llevarnos a que hoy tengamos eso. Y a eso les debemos la necesidad de estar orgullosos, y no solo orgullosos en el barrio, no solo orgullosos con los primos, sino orgullosos, como dice la prima, de no dejar que nos quiten lo nuestro. Y eso no se hace ni la víctima ni nada, eso es ser realmente calor y estar orgullosos realmente de ser gitano, porque si no, ¿de qué nos vale? Y sí, tenemos una pila de temas, la gente se va a aburrir, yo me quería enganchar rápidamente y cambiamos a una cosa que has dicho antes, que has dicho, yo como gitano me encantaría tener mi familia, mis hijos y demás, me muero por ello, aunque no es una primera necesidad, pero lo anhelas, y yo te quería decir, igual de gitano sería si no te apeteciera. Imagínate que por supuesto. Claro, simplemente dejar el mensaje, ¿no? Imagínate que tú no quisieras casarte, tener hijos y ese tipo de cosas, como una cosa que te plantees, como igual que tengo que ir a por el pan, ¿no? Pues tengo que casarme. Tú simplemente si surge, o sea, quiero referirme, cuando una mujer gitana no quiere casarse o tener hijos, o casarse sí pero tener hijos no, o entiéndeme, no es menos gitana por eso. Y tú no serías menos gitano si no te apeteciera, aunque sea muy gitano, ese concepto de familia, de unión y de yo quiero ver a todos mis nietos, bisnietos si puedo, ya lo digo a verlo, eso es muy gitano, pero también
no mide la gitanidad tuya. Total, es muy interesante porque el que me conoce sabe que yo soy, en ese sentido conservador, en cuanto a la idea de que yo lo que hablo es que es muy importante que no se pierda lo nuestro, y en cuanto a Sí, eso me eso... parece precioso. Claro, si lo que te voy a dar, o sea, te voy a dar la razón en la amplitud, en la cuestión de que por mucho más que nos gusten ciertos comportamientos y que realmente hoy en día, yo creo que en la mayoría del pueblo gitano están, jamás podemos alejar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas porque no tengan esos condicionantes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me he ido a Cuba solo un mes y medio, ¿no? Eso es de pedazo de payo, ¿no? O sea, no de pedazo de payo, pero yo me entiendo. Mucha gente dice, este muchacho, ¿cómo se va a Cuba solo un mes y medio? No lo entienden, los que me conocen sí, hay otros más modernos, hay otros que entienden Cuba, yo qué sé, pero hay muchos que no solamente, que obviamente es mucho más pesado ese, o otra realidad, con los primos LGTB, ¿no? O sea, son gitanos. Tú como gitano tienes que cuidar al gitano, tienes que cuidarle. Porque además yo tengo amigos, que tampoco voy a nombrar aquí porque no tengo por qué nombrar a nadie, que son más gitanos que nadie, y luego en las formas son más tal, y es que además, qué cantidad de calor no hay, que serán lo que quieran ser, pero luego no se van a dar un beso, pero igual que yo no me voy a dar un beso con una mujer delante de nadie. Porque nosotros como gitanos yo creo que te puedes dar el beso, ¿ves? Por ejemplo, yo creo que en el rastro no es un sitio para darte un beso con tu mujer, para mí. Creo que eso es una cuestión de respeto, igual que cuando hay un luto, claro, es importante pelarte. Y yo creo que eso es esencialmente lo que te hace separarlo, el respeto. Exacto. Pero el respeto y el amor por tu comunidad y el amor por tu gente, y tu gente son todos. O sea, si queremos a uno que está enfermo, queremos a uno que tenga, o sea, hay que querer a todos los nuestros. Hombre, si el nuestro es un asesino, pues no tirar para allá. Pero ¿qué hay que hacer ese ejercicio? Pero que ser gitano no es lo que digas tú concretamente. Sí. O sea, todos somos gitanos y cada uno es gitano de una manera, ¿no? Hay un gitano de estrellita, otro de lunares, otro de... Eso es una cosa que yo he entendido mucho también con el tiempo. Porque claro, yo además es interesante porque mi gente viene de Granada, que hay en ciertos lados hay menos leyes en un sentido. Yo ya vivía en Madrid, bastante tiempo en el centro, con gente del centro, con la... Y yo tengo esas cosas ¿no? O sea... Y cuando llegaba a Granada me escandalizaba. Yo me acuerdo cuando llegué a Granada, una anécdota de ver una gitana fumándose un canuto, ¿no? Y mi padre ahí haciendo papá, esta gitana está fumando, ¿no? Como diciendo, ¿qué es esto, no? Y bueno, te puede parecer mejor o peor. O, por ejemplo, Jerez. En Jerez las formas son totalmente distintas, sí, había que analizar por qué. Sí, pero a mí me han dicho muchas veces que tus amigas de Jerez no son gitanas. Es que esos no son gitanas, son payas, y a lo mejor me están hablando de Milela Soto. ¿Qué pasa? Que Milela Soto, hija de Vicente Soto, sobrina de Ray Heredia, con esa, de los sorderas, no es gitana porque fuma. Ay. Es que eso es lo interesante y lo que hay que entender que es que al final hay muchos tipos de gitanos y hay muchas formas de ser gitano. Porque luego también, desde Jerez yo he tenido, que tengo una pila de colegas, tipo la Lela, o mi prima Dolores, el Ángel, todo, el Manu, una pila de ellos. Yo luego he con muchos que son Gloria, ¿no? Y de repente, por ejemplo, hablan del pañuelo y te hablan del pañuelo desde una posición totalmente paya, como pedazos de payo, porque además la realidad también que en Jerez hay una construcción, para mí, desde mi perspectiva, que yo no chanelo, yo no cojo uno que chanele y me parto, ¿vale? Perdonad, pero como de que es un lugar que yo creo que se construye en base al flamenco, en base a la música, y si coge la identidad del gitano y como que se nubla, hay mucho, porque es el único lugar en el mundo donde no hay racismo con los gitanos de Jerez. Bueno, sí que hay, sí que hay. Lo que pasa es que está codificado de otra manera, porque los gitanos y los payos de Jerez muchas veces tienen el discurso de aquí no se distingue entre uno y otro. Dicen mucho eso, pero no es verdad. ¿Por qué? A ver, explícame, esto me interesa muchísimo. Pues yo conocí a personas de Jerez, tengo que decir que la mayoría que dicen esto son payos, las cosas como son, que dicen, ay, es que en Jerez no se distingue quién es payo ni quién es gitano, somos todos lo mismo. Y también he conocido payos de Jerez que dicen, en Jerez el racismo es contra los payos, porque tú sales ahí a tocar la palma y no tiene aje, y son racistas contigo. Y yo digo, claro, van a ser más racistas contigo que con un gitano, hijo mío. Sí, yo eso lo sé, pero me refiero, ¿por qué crees que...? Porque yo, por ejemplo, en Jerez decía, les preguntaba a los niños, la policía os para y me decían, no. Que luego en el Chicle, que están los gitanos de fuera, se les paran. Pero a los gitanos de Santiago, que es donde vive mi prima, o San Miguel, de San claro, no... Iba a decir la Plazuela, pero digo, no estás diciendo los de Granada y no creo que es lo que hay un barrio que la Plazuela. Ay, cállate. Que nos detienen, no hables. O sea, yo realmente no veía no veía colegios segregados, no veía policía parando gitanos,
Hay otra atmósfera, pero eso no significa que no haya situaciones de antigitanismo. Hombre, seguro que las hay, pero que no es tan estructural de alguna manera como puede ser en el resto de lugares. Tiene su propia realidad. Pero, por ejemplo, mi amiga Claudia Ruiz, claro, la fotógrafa flamenca importante, es la primera mujer fotógrafa de la Bienal, por ejemplo. Ella me cuenta en el día a día, ¿no? No me pasa el parte, pero me cuenta de vez en cuando situaciones que ve desde el mismo centro, ¿no? Y conociendo a la mayoría de gitanos como fotógrafa de artistas, y yo sí estoy bastante convencida de que existe el antigitanismo en Jerez, aunque se narre de otra manera. Ya, no existirá sin duda, ¿no? Pero que a mí me... Porque además, realmente, si te das cuenta, hay como... Esto iba a decir, es como si fuera un gitano light, a ver si me entiendes, ¿no? O sea, en el sentido de el gitano Jerez estudia, el gitano Jerez tal, o sea, se nota en el propio desarrollo del pueblo gitano Jerez que no es el mismo de fuera, ¿no? Pero por la construcción de la sociedad. A mí me encanta que las gitanas de Jerez, si quieren encender un cigarro en el videoclip como la Leila lo hagan. Claro que sí, eres menos gitana, no eres menos gitana, porque a ti te ven fumar y no te dicen no. Si me voy un mes solo a Cuba, como te tú que me dicen a mí. Claro, sí, sin duda. A mí me cuesta, claro, a mí por ejemplo me cuesta mucho la idea de, o sea, a ver, yo tengo primas que mis primas fuman delante mío, pero me cuesta mucho que mis primas fuman delante de mí. O sea, mis primas no fuman delante de mis tíos. Claro, es más, ni mi yo prima de mi Dolores, abuela. que además no fuma delante de su padre solterita. Su padre solterita le dice fuma. Y ella no fuma. No sé si me va a matar por decir esto, pero creo que no. Le pregunto antes de editarlo, prima, que si no me ocurra. Pero eso es muy fuerte, ¿no? Y a mí me parece interesante porque es como, no sé, o sea, es como ciertas cosas, o sea, a mí me da, nosotros nos ponemos ciegos, un 31, un 24, un tal, pero hay que saber estar, ese año gitano viejo no te puedes caer. Vamos, yo me acuerdo una vez que se cayó un colega mío delante del tío Juan, en la casa del tío Antonio, cuando teníamos 18 años, y se dio una hostia, y yo me acuerdo que todo el tal, que mi padre no me acuerdo que Juan se soltó y tal, pero claro, estaba así charrado, mi padre, porque no está bien. Y yo creo que ese respeto yo creo que sí es bueno, porque creo que es un respeto que, pero bueno, también es que, claro, es difícil ahí. Es difícil, porque sí, a ver, delante de mi abuelo yo tampoco fumo, pero ni mis primos tampoco delante de mi abuelo, por decirte un ejemplo, que yo entiendo ese respeto, pero delante tuya en la puerta de un tablado porque no puedo fumar. Claro. Y tú sí puedes. Y más sobre todo cuando ya están colaborando en un lugar, si estás en una puerta de tablado ya no. Bueno, o donde sea, si estamos en un grupo de gitanos, porque tú puedes cogerme hasta mi tabaco si quieres y fumarte 20 cigarros si te da la gana y yo no puedo, si quisiera. Ya. ¿Cuál es la razón? Porque soy mujer. Sí, sin duda. Sin duda. Porque yo soy menos gitana si fumo y tú eres igual de gitano. ¿Dónde está la aplicación? Porque soy mujer. Que me da igual fumar, ¿no? Es un ejemplo concreto. Sí, no, te entiendo y llevas razón. O sea, yo no te puedo contraargumentar ni puedo... Como lo de Cuba, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, me voy en una semanita, ¿vale? Me voy a una ciudad de Inglaterra, a Leeds, a hablar de los gitanos y de la imagen de los gitanos allí en la universidad que me han invitado. Me voy sola. Si tuviera marido, ¿qué me diría? Ya. Soy menos gitana si estoy yendo a defender nuestra historia a un sitio donde no la escucharían si no voy yo. Soy menos gitana, pero ¿cuántos artistas gitanos? El Gillo viene ahora de Estados Unidos, que ha estado en Estados Unidos no sé el tiempo, ¿es menos gitano? Total. Sí, así es. Hay que plantearse eso para poder avanzar de verdad, de la buena. Claro, hay dos caminos, ¿no? Yo creo que está el camino de... O sea, yo siempre he entendido mucho que al final tenemos que empoderarnos a través de la lucha. Sí. Tenemos que empoderarnos a través de construir nuevas narrativas, pero narrativas muy gitanas, porque tienen que ser muy gitanas a la hora de luchar, pero luego nuevas narrativas de parte de la comunidad porque además perdemos a la comunidad. O sea, TikTok nos está matando. Sí. Vamos a hablar un poco de TikTok, o sea, ¿qué te parece? O sea, es ridículo, un mensaje por aquí si alguien nos está viendo y no sé qué cosas de los jalos por TikTok, por favor, que da like. La van a usar nada más que para antigitanismo. Claro. Si la compartís por la belleza de eso, compartirla en una cuenta que nada más que sigan gitanos y sea privada, si no. Y no hace falta compartir por ahí, no hace falta compartir ciertas cosas. No hace falta, pero me refiero, si tú quieres compartirlo, ten cuidado de quién lo va a ver. Porque es que siempre se utiliza para lo mismo. Siempre. Y además que también ya yo creo que va en contra de nuestro propio código. Sí. O sea, hay que entender que nuestro código siempre ha sido de resistencia. Entonces, por eso el calor no es lo que se le a los vecinos. Hoy en día, el otro día le dije a una amiga que quería hacer una parte de esto. Lo que pasa es que contigo, como nos podemos tan intensos, no puedes hacerlo divertido. No para. Claro, de hacer juegos, de hacer algún juego para tal. Y uno de ellos que quería proponer era palabras en calor, ir diciendo palabras en calor y hacer puntos, ¿no? A ver quién ganaba, ¿no? ¿Qué significa, quién la sabe, quién no? Y me dice, ten cuidado porque si lo ven vecinos, tal. Y digo, a ver, eso es una magna de lo que somos nosotros, ¿no?
Pero es que tú te metes en internet ahora mismo y ya hay diccionarios gitanos y por todos lados. Sí, pero bueno, qué diccionario también te digo. Pero sí. Eso me dijeron, eso me contestó mi amiga Sí, sí, exactamente. sí, 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 Eso sí, me contestó sí, mi sí. amiga exactamente. Porque yo tengo un amigo gitano griego, bueno, tengo unos cuantos de cuando iba al Parlamento Europeo y tal, lo conocí. Y este gitano griego él habla romaní perfectamente y tiene una cuenta donde enseña romaní de una manera así muy guay y la tiene en privado. Y entonces hay aquí en España un primo que también sabe romaní y quiere compartirlo y me dijo, es que esta cuenta no me acepta, digo, se lo voy a decir yo que es mi amigo. Claro que... Entonces tuve que hablarle a mi primito griego y decirle, escucha, que es de fiar, y entonces lo acepta porque no quiere que aprendan el romaní los payos. Joder, en Grecia el nivel de violencia contra los gitanos es muy heavy. Me ha contado cosas muy interesantes, me ha contado que allí en Grecia, por ejemplo, ha estado prohibido explícitamente leer la fortuna, las cartas y todo este tipo de cosas que ahora todo el mundo, ay, el horóscopo, no sé qué, todas las payitas, pues eso está prohibido porque era el sustento de las mujeres gitanas, entonces tenían independencia económica porque te leían la mano, te decían la fortuna, no sé qué, te engañaban, sí sabemos que te engañaban, yo sabemos perfectamente, pero en liarte, le sacaban el dinero y comían. Claro. Y entonces lo prohibieron explícitamente para que las gitanas dependieran económicamente del poder país. Bueno, eso es otra cosa que también tenemos que decir, que son las pagas. Qué ¿no? qué tema. O sea, es la anestesia que nos dan. Y aparte que no conozco a tantos gitanos con paga, porque todo el mundo da por hecho que todos los gitanos tenemos paga, ojalá lo tuviera y yo no tuviera que trabajar. Ojalá me hayan dado una paga. Yo no conozco gitanos con paga. No se puede conjuntar con paga. Vamos a pedir una, Ariel, tú que sabes cosas, búscala. Total, vamos a pedir una paga. Danos una subvención, por favor. Por favor. ¿Vale? Un penique, señor. 100%, pero sí, o sea, hay ciertos barrios que yo creo que sí que hay una... que por supuesto es una minoría absoluta, pero sí que hay, ¿no? En la construcción del gueto, que eso también sería otro tema de la que hablar. Nos estamos poniendo, bueno, yo creo que está bonito, está siendo bonita y está siendo... pero vamos a hablar también, es que yo creo que pasamos mucho de unos temas narrativos ya de una intensidad alta y de tal, y hay que hacer también cosas sencillicas. Por ejemplo, o sea, para poner ejemplos más concretos, más básicos, está muy bien saberlo todo por dónde viene, pero que se va a la cabeza, ¿no? Porque muchas veces si no estás hablando con una persona... Rociana, cuéntanos qué pasa con Rociana. Válgame. Porque iba un gitano con su hijo y fue a coger un cubo de hadas de una finca privada para poder comer. Que no estaba robando una tele ni un coche, ni estaba robando un cubo de hadas. Y el dueño de la finca inmediatamente salió y le disparó en la cabeza delante de su niño. Sí. Y entonces en los programas de televisión, que de hecho Ana Rosa se tuvo que sentar en el banquillo por las cosas que decía, que evidentemente no le pasó nada. Vale, también le va a pasar eso. Si con lo de Villarejo no le ha pasado, nada le va a pasar por esto. Pero tuvo que ir Ana Rosa a declarar por el gitanismo, en fin, es un detalle, ¿no? Que todas las televisiones, cuando narraban el tema, abiertamente decían, bueno ya, pero es que los gitanos, es que claro, van robando y al final les pasa algo. Y como tú estás escuchando que robó en cuarentena un cubo de habas y que estaba su niño delante, y claro, tengo entendido que hace poco uno de los hijos de este hombre mató al agresor o le dio una paliza. ¿Le dio una paliza o no lo mató? ¿No llegó a matarlo? No. Vale, porque le dio una paliza y es algo interesante. la gente decía, qué bárbaro, qué fuerte, qué salvaje, que no sé qué, pues tú, cariño, ¿a ti no te duele tu papá por la pena? Ahí hablamos de la deshumanización del padre. Me refiero, ven a su padre... Perdón, vamos a hacer un ejercicio y digamos con Rociana, que esto es muy interesante también. Tú has dicho, a ti no te duele tu papá por las venas, ¿no? Y es que es una realidad que por supuesto que no es a todos los payos, y por supuesto no es en contra de los payos, es en contra del poder y la estructura tal que no pertenece a la mayoría de los payos de a pie. Pero la realidad es que al payo de a pie, desde hace... O sea, ¿por qué se nos persigue tanto a nosotros? Porque nosotros, en el siglo XV, estábamos demostrando a los payeses que eran vasallos, que sus condes, sus duques, tenían derecho de pernada sobre sus mujeres, los hombres, y sobre las mujeres el derecho de violarlas. Qué interesante, ¿no? Cómo construyó desde el hombre. A esa gente que estaban sometidos, que estaban destrozados, de repente llegaba una gente que a lo mejor estaba muerta de hambre, pero que era libre, que no estaba dominada, y les estaba enseñando que se podía vivir sin que tu trabajo, sin que tu vida dependiera de otra persona y fuera para el enriquecimiento de otra persona. Entonces éramos un peligro constante y lo seguimos siendo. Y al final al payo se hace, que el payo es súper revolucionario, súper maravilloso y súper tal, se le construye de una manera, que tú verás, yo tengo amigos que no son así, pero de una manera sumisa, como ovejas. O sea, tú ves la escuela pública y somos ovejas, te construyen como ovejas. Entonces te construyen para que tú, civilizado de ti, veas cómo matan a tu padre y denuncies, porque eso es la civilización, sí, pero la violencia la tienen ellos. Y el monopolio lo tiene el Estado y ahí sí pueden ser violentos.
Y al final eso es una deshumanización. ¿Cómo tú te vas a Claro. quedar? O sea, un perro va a ver que le están matando a ti y no se va a tirar a morder. Pero es que ya Aunque es... arañes. Si ponemos sobre la mesa aquí lo que ha pasado, deshumanizan al gitano cuando lo mata el otro, porque hombre, es que los gitanos roban mucho, por algún día uno tenían que matarlo. Ahí no hay ningún problema con la violencia, porque hombre, es que los gitanos, que roban y que no sé qué. Pero luego el hijo, vengando a su propio padre, arañado por dentro y con todo lo que ha pasado, le da una paliza al otro y es un salvaje. Pues es que además el La trauma... violencia, o sea, la violencia de matar a un hombre por coger un cubo de hadas es más lícita que la de alguien darle una paliza al que mata a su padre. Totalmente. Pero además, a nadie le importa el niño gitano. Eso es un Bien. niño gitano. Y el trauma, o sea, yo me quiero imaginar a ese pobre niño haber visto pegándole a la cabeza a tu padre delante. Si es que poco ha hecho, mi niño. Y seguramente que ha recibido una pena, porque además, ¿cuánto hace que pasó la Rociana? Pues fue en la cuarentena y estamos en 2024, era 4 añitos. Vale. Y esto último ha sido este año, lo del niño. Claro, entonces este tipo, como mucho, ha pasado 3 años en la cárcel. Por volarle la cabeza a su madre. Pero es que no estaba preso. Ah, ni siquiera No estaba preso, lo vieron en una farmacia. Por eso yo te dije que ha estado 3 años, habrá estado como mucho 3 años, porque ya estaba en la Creo que farmacia. no ha llegado a estar preso porque éramos mayores, no creo que no ha llegado, si me equivoco. Que otra no cuestión sé. decían que era el hijo el que lo mató. Otra cosa que yo he escuchado. No, pero el hijo sale defendiendo al padre por haberlo matado, quiero decir. Pero y sobre todo, yo es que me acuerdo perfectamente de la imagen que puso la Rosa Quintana, la tengo aquí. Puso una imagen de una sombra, de un ladrón asaltando en una casa una sombra. Entonces, tú no eres periodista, tú eres una demagoga. Y un buitre. Es que claro, ya te hablan mal. Tienes que controlarte porque hablan mal. Pero es que la culpa es nuestra. O sea, no, la culpa no es nuestra. Yo me pero- alegré de que el niño, vamos, si lo hubiera matado me hubiera alegrado. Pero Yo lo digo, es ¿sabes? que el Señor me perdone, pero es así. O sea, me refiero, no hay que desearle la muerte a nadie, yo soy cristiano, no, pero yo lo hubiera hecho, sin duda. Hombre. Sin duda. Pero vamos, sin duda. Y creo que es que no puedes ponerle, es que no puedes poner al... Vamos, pero como si... Es que, bueno, es que no quiero hacer apología tampoco de la violencia aquí directamente porque me pasé y no había empezado. Pero es que me es un refiero- derecho, cuando a ti te han tratado con violencia toda tu vida y a tu antepasado durante siglos, no va a ser violento que va a decir, perdón, quiéreme, Es desde que- el amor por no. Cuando No. 100%, creo que dice Calle 13, cuando la tiranía es ley, la devolución es orden, ¿no? Sí. Y esto es una realidad, o sea, me refiero, que esto no estamos diciendo que haya que salir y quemar cosas, pero sí que obviamente hay que asumir que hay ciertas acciones que se deben de hacer, que a lo mejor no implican la violencia directa, sin dejar de legitimar siempre la autodefensa. Y el derecho Porque- a la rabia. No, la rabia es fundamental, pero me refiero porque además hay una cosa que es una realidad. Le Pen y los fascistas en Francia están matando gitanos allí, a tiros. Eso es una realidad. En Hungría matan a gitanos a tiros en un cóctel de Molotov. Esa gente tiene derecho a defenderse. Esa gente tiene derecho a defenderse, tiene que poder pelear, porque si no te van a matar. Porque la gente se piense, porque la gente no conoce muchas veces la historia y yo tengo que me diciendo, ¿qué estás hablando? ¿Cómo va a pasar eso otra vez? Y dices, o sea, después de la Primera Guerra Mundial nadie se imaginaba que existía, que iba a poder haber una Segunda Guerra Mundial. Porque había una sociedad de Naciones Unidas que se hizo explícitamente para que no volviera a ocurrir. Y llegó el mayor genocida en suelo europeo. Porque este no fue el mayor genocida, eran el Leopoldo II, el Congo belga y toda esta gente, pero eso da igual, como son nerdos, lo que nos duele son que nos hayan matado aquí. Porque si no, y les duele los judíos, porque los gitanos, yo llegué a Berlín, que me habían dicho, yo he ido al memorial de los gitanos, tal, y llego a Berlín loco por ir, un frío en Berlín, cojo un patín que iba con una amiga en medio de un parque, llego, y era una fuente, tío. Había una fuente, los judíos tienen 3 museos, y teníamos una fuente que cambiaba de color. Empecé a jurar en Berlín, en medio del parque, que los vecinos flipaban. O sea, era... el nivel de violencia, o sea... Bueno, a lo que volvemos, que me lío. La cuestión es que volvemos, o sea, el auge del fascismo es una realidad por la descomposición de la izquierda. La izquierda esta no es izquierda, señor. No lo es, Que no se lo sepa es. ya, no es Se izquierda. nos queda a la derecha. Claro. Y al final la izquierda se está llevando, o sea, la derecha se está llevando a la clase obrera, mucha de esa gente que son gente que yo soy tan colega mío. Y le decía, compa, si es que tú, porque me dice, bueno, es que tú y yo no nos peleamos porque es un muy buen amigo mío y el tío simpatiza con vos. ¿Vale? Y claro, yo le explicaba cosas y hablaba con él, ¿no? Y al final le decía, tío, si es que el problema tuyo es la izquierda, como no es una izquierda que te represente como trabajador, un tío que para dinero, que eso me lo puro, que luego es el más bueno del mundo, pero claro, luego también la manipulación que hay en TikTok y toda esta mierda, Ya. que es que te reproducen unos discursos que la gente se los compra.
con una ignorancia y dices, Yo me quedo muerta por las cosas que se creen, te lo digo yo. claro, pero es que es lógico, o sea, es que además para mí la realidad es que hay toda una sociedad que lo que hace es tratar de construir gente que no es por llamar tanta la gente, sino gente que no quiere pensar en ciertas cosas. Puedo pensar en otras, pero no en ciertas cosas. Bueno, ha sido un placer inmenso tenerte con nosotros. Te esperamos de nuevo, seguramente. Sí, por favor, porque se nos quedan las conversaciones en la muela metida. Total, Tenemos mucho por hablar. Se saca un montón de cosas. Y no sé si quieres dar un mensaje para despedirnos a la comunidad. Pues el único mensaje que daría sería que estuvieran más pendientes de todos estos temas que hemos abordado, especialmente de la memoria, la identidad y la libertad, para juntarnos todos en un núcleo en el que todos estemos bien y no solamente conformes con lo que hay. Total, hay que organizarse y hacer cosas bonitas desde el amor, desde un amor transformador y construir un nuevo mañana. Que Dios os bendiga. Chao.